En esta sesión vamos a ver cómo crear un grupo de artículos externo. Un grupo de artículos externo es una clasificación similar a la de grupo de artículos, pero permite un grado más de agrupamiento de los materiales al ser combinado con los grupos de artículos. Pero primero vamos a ver dónde se utiliza esta opción y para ello vamos a consultar un artículo, por lo que vamos al campo de transacciones y tecleamos MM03, ya que solo queremos consultar un artículo. Pulsamos Intro para ejecutar la transacción. Y se nos muestra la pantalla de visualizar material, donde tendremos que introducir el código del material que queremos consultar. Si solo recordásemos los primeros dígitos, podríamos introducirlo, por ejemplo 130. Y podemos ver cómo SAP nos muestra un listado de los materiales que empiezan por 130. Vamos a elegir cualquiera de ellos, por ejemplo el primero. Una vez que ya tenemos el código del artículo que queremos consultar, solo tenemos que pulsar Intro o ir al botón Continuar y ejecutarlo. Y se nos muestra el listado de vistas que están asignados a este material. Si quisiéramos seleccionar todas las vistas, en vez de ir seleccionando de una en una, podemos ir al botón de Marcar todo y ejecutarlo, con lo que vemos que ha seleccionado todas las vistas. Si quisiéramos deseleccionar todas las vistas marcadas, solo tendríamos que ir al icono de la derecha, que es Desmarcar todo y ejecutarlo. Pero como queremos ver la vista, lo dejamos así y vamos al botón de Continuar y lo seleccionamos. Ahora se nos muestra una ventana donde se nos pide el centro, el almacén y la clase de valoración. Esta ventana y estas opciones solo se muestran según las vistas que seleccionamos. Tenemos que saber que los materiales tienen datos fijos para toda la sociedad y otros datos que sí varían según el centro, como por ejemplo el stock. Un centro puede tener una cantidad de stock y otro centro puede tener otra cantidad diferente. Pues cuando seleccionamos todas las vistas, también seleccionamos la vista de compras, la cual contiene datos que varía según el centro. Por este motivo, SAP nos solicita indicar el centro para que lo informemos y nos muestre los datos correspondientes a ese centro. Pero para este caso, no lo vamos a informar y vamos a continuar, por lo que vamos al botón de Continuar y lo ejecutamos. Y ya podemos ver los datos del material y que estamos en la pestaña de Datos Base 1. Y esta vista es la que contiene la opción de grupo de artículo externo. Y para este material está vacío, pero si hacemos clic sobre el campo, se nos muestra el botón de Match Code y si lo ejecutamos, se nos muestra el listado de artículos externos que están configurados en el sistema. Ahora, si quisiéramos crear un grupo de artículos externos, tenemos que usar la transacción SPRO, por lo que cerramos la ventana. Vamos al campo de transacciones para introducir la transacción SPRO, pero si lo introdujéramos, daría un error, ya que no estamos en la pantalla principal. Para volver a la pantalla principal, podemos introducir /n. Esta opción siempre nos llevará a la pantalla principal, donde sí podríamos introducir la transacción SPRO. Pero un método más rápido sería escribir a continuación del comando /n la transacción que queremos ejecutar, que es SPRO. Y si pulsamos Intro, podemos ver que ya estamos en la ventana de Customizing, la cual tiene el botón de IMG referencia SAP, por lo que la ejecutamos. Aquí se nos muestra un listado de opciones distribuidos en forma de árbol, y estas opciones son las que utilizaremos para configurar todas las estructuras de nuestra organización, como por ejemplo los grupos de artículos externos. Y la ruta que tenemos que seguir es Logística general, Maestro de materiales, Parametrizaciones para campos centrales y finalmente tenemos la opción Actualizar grupos de artículos externos. Si quisiéramos ver la ayuda que nos proporciona SAP sobre esta opción, solo tenemos que ir al icono del documento y hacer clic sobre él. Y se nos muestra la ayuda oficial de SAP, en la que se indica que con esta opción se puede asignar un material a un grupo de artículos externo o a un grupo de artículos creados según métodos o estructuras externas, es decir, ajenas a SAP. Ahora continuamos, por lo que cerramos la ventana. Y para crear un grupo de artículos externos, tenemos que ir al icono del reloj y hacer clic sobre él.
y se nos muestra la ventana de modificar grupos de artículos externo, en la que podemos ver un listado de todos los grupos de artículos externos que existen en el sistema, que son los que vimos cuando consultamos el artículo. En la primera columna podemos ver el código que tienen asignado cada uno de ellos. En la segunda columna se muestran sus denominaciones. Y si quisiéramos crear un nuevo grupo de artículo externo, solo tenemos que seleccionar uno e ir a la opción de copiar como y ejecutarlo. Y se nos muestran los datos del grupo que hemos seleccionado. Y solo tenemos que modificarlos a los datos del nuevo grupo. Por ejemplo, en el campo Grupo Artículo Externo podemos introducir electrónico. Y en el campo Denominación podemos introducir materiales electrónicos. Y como el icono del disquete está desactivado, sabemos que para continuar tenemos que presionar la tecla Intro o ir al botón de continuar y ejecutarlo. Y podemos ver cómo se nos muestra nuestro nuevo grupo de artículos externo. Y para guardar los cambios vamos al botón del disquete y lo ejecutamos. Ahora se nos muestra la ventana de transporte, por lo que vamos al botón de continuar y hacemos clic sobre él. Y ya podemos ver que los datos han sido guardados. En esta sesión hemos visto cómo crear un grupo de artículos externo. Resumen. Para crear un grupo de artículo externo tenemos que usar la ruta, SPRO, logística en general, maestro de materiales, parametrizaciones para campos centrales y actualizar grupos de artículos externos. Los grupos de artículos externos se usan para crear un grado más de agrupamiento a los grupos de artículos.